En los 18 años, una joven sorprendió al mundo al descubrir el amor oculto en un hogar de un apache. Valeria, con su cabello negro como la noche y ojos que reflejaban un fuego ancestral, siempre había sentido una conexión profunda con su herencia indígena. Sin embargo, crecer en un pequeño pueblo del suroeste de Estados Unidos le había enseñado que los sueños, como el viento en los desiertos, pueden desvanecerse fácilmente. Su madre, una madre soltera que trabajaba arduamente como limpiadora en un laboratorio universitario, le había enseñado sobre la lucha diaria. Esa realidad calaba hondo en su ser. Esa tarde, mientras limpiaba el desván, un diario polvoriento llamó su atención. Las páginas estaban amarillentas, pero las palabras vibraban con energía. Cuando comenzó a leer cada historia sobre su abuelo, un apache venerado en la comunidad, la hacía sentir más viva. Sin embargo, lo que la tocó más fue el amor oculto que él había tenido por una mujer indígena, un romance que desafiaba las normas sociales de su tiempo y la cerrada mentalidad de los ancianos. Valeria sintió una cercanía con su abuelo que nunca había experimentado, como si, entre las letras, él le hablara directamente, compartiendo anhelos y sufrimientos que resonaban en su propia vida. El conflicto se encendió en su corazón. ¿Cómo podría ella, una joven con el peso de la desigualdad económica en sus hombros, soñar con ser arqueóloga? La presión de su madre, de hacer algo seguro, la hacía cuestionarse si debería continuar con sus aspiraciones. El respeto por la tradición familiar se batía con la necesidad de seguir su propio camino. Había gente en el pueblo que, aunque orgullosa, no siempre lo mostraba de manera amable, especialmente hacia aquellos que se atrevían a desafiar la norma. Movida por una mezcla de valentía y miedo, decidió hablar con su profesor de historia, un hombre que veía el potencial más allá de su origen. Cuando le confesó sobre el diario y le compartió la historia de su abuelo, sintió que una luz se encendía en ella. Podía honrar el legado de su abuelo y al mismo tiempo hablar sobre la realidad de su pueblo, lo que había vivido su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero a medida que se adentraba en la investigación, la sombra de la duda se cernía sobre ella. Todo lo que había imaginado se desmoronaba en un momento de penuria. Viejos resentimientos familiar brotaron como cactus en el desierto. Su madre, al enterarse del proyecto, estalló en lágrimas y gritos. Temía que el pasado familiar se desenmarañara, que secretos guardados se desbordaran a la vista de todos. Valeria se encontró atrapada entre el amor por su familia y su deseo de ser la voz de su abuelo. La desesperación la envolvía. ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo lo que su búsqueda podría causar? Y, sin embargo, el eco de su abuelo resonaba en su mente. Sus palabras ardían. No dejes que el miedo ahogue tu voz. En ese momento de angustia, sintió que estaba al borde de descubrir no solo su herencia, sino la verdad de su propia identidad. La carta antigua, que parecía llamar su atención con un magnetismo perturbador, podría ser la clave para comprender el amor y la traición que habían marcado la vida de su abuelo. La niebla de incertidumbre la envolvía completamente, y justo cuando estaba a punto de entender el verdadero significado de su búsqueda, una revelación la golpeó como una tormenta.
¿Podría realmente lidiar con la ambigüedad entre amor y dolor? La historia de su abuelo y su propia identidad estaban por entrelazarse de una manera que la cambiaría para siempre. Valeria se sentó en su habitación, las sombras danzando sobre las paredes mientras la luz del sol se desvanecía. El diario de su abuelo y la carta misteriosa descansaban frente a ella, estimulando su mente en una pugna silenciosa. La sensación de estar atrapada en una encrucijada se intensificaba con cada latido de su corazón. ¿Debía quedarse en el camino que su madre había trazado para ella? ¿O seguir su instinto y descubrir la verdad que podía cambiarlo todo? Los recuerdos de la discusión con su madre resonaban en su mente. Tu abuelo ya pasó por eso, Valeria. No puedes cambiar lo que otros esperan, lo que se ha vivido, había dicho su madre entre sollozos. Pero esas palabras no resonaban como una advertencia. Al contrario, le instaban a sumergirse aún más en su búsqueda. Era un dilema que sacudía su espíritu, una prueba de su determinación. La idea de convertirse en arqueóloga había comenzado como un susurro lejano, casi insignificante. Ahora, esa chispa se había convertido en un fuego voraz que consumía su alma, impulsándola a confrontar no solo su historia familiar, sino también a sí misma. La búsqueda de la verdad se tornaba personal, porque no era solo el legado de su abuelo lo que exploraba, sino su propia identidad. Con un aire decidido, Valeria tomó el diario y la carta y se dirigió a la biblioteca del pueblo. El silencio del lugar la envolvió como un abrazo cálido. Cada estante repleto de libros representaba un océano de conocimientos esperando ser descubiertos. Se sentó en una mesa, sus manos temblorosas abrazaron el papel desgastado. Sabía que no podía rendirse. Su abuelo había luchado por lo que creía correcto, incluso cuando eso significaba desafiar las expectativas. Valeria también quería ser valiente. Empezó a anotar ideas sobre cómo iba a estructurar su investigación, pero a medida que avanzaba en sus planes, un desafío interno se desató. ¿Era realmente capaz de enfrentar las verdades ocultas de su familia? Las historias de amor y traición que había leído no solo hablaban de su abuelo, resonaban en su propia vida. Reconoció que había sentimientos de traición en su corazón respecto a la forma en que su madre había manejado el pasado. Sin embargo, también entendía la protección que ese amor a veces significaba. La tarde se tornó en noche y los focos del lugar reflejaban un brillo tenue sobre el papel. En ese momento, Valeria hizo un descubrimiento personal. El miedo que tanto la había paralizado no era un enemigo, sino un faro que la guiaba hacia la verdad que debía enfrentar. Definitivamente, cada página que leía le revelaba un poco de sí misma. Mientras se sumergía en su investigación, comenzó a formular un nuevo enfoque. Hacer un corto documental podría ser la forma perfecta de contar su historia, integrado con la historia de su abuelo. La idea la llenó de energía. Pero, en el fondo, el temor persistía. ¿Cómo su familia, y especialmente su madre, reaccionarían a esa exposición? La noche avanzaba, y un sentimiento de determinación la envolvía. Era el momento de dar el primer paso hacia lo desconocido. Pero en medio de su entusiasmo, una emoción más pesada la golpeó de nuevo. Lo que estaba a punto de revelar podía romper la frágil estructura familiar que había manejado toda su vida. Valeria cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que el primer paso sería hablar de nuevo con su madre, pero la pregunta que la acechaba era, ¿estaba realmente lista para abrir viejas heridas y enfrentar el miedo por sí misma? Justo cuando pensaba en su próximo movimiento, un mensaje en su teléfono la sacudió. Era un antiguo profesor de su madre, que había encontrado un objeto que pertenecía a su abuelo, algo que podría agrandar aún más la historia que estaba a punto de contar. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero ahora
qué consecuencias le traería. La próxima decisión podría ser la más desafiante de su vida. Valeria sabía que cada día sin hablar con su madre era un día perdido en su búsqueda de la verdad. Mientras el mensaje del antiguo profesor de su madre brillaba en la pantalla de su teléfono, su mente se llenaba de imágenes de lo que podía significar ese objeto. ¿Podría ser la clave para entender mejor la historia de su abuelo? ¿O quizás algo que arrojaría luz sobre los secretos familiares que su madre había ocultado con tanto esfuerzo? Con el corazón acelerado, Valeria se dirigió de inmediato al estudio familiar. Estaba decidido a encontrar el valor que necesitaba para tomar el primer paso. Entró en la habitación y el ambiente acogedor, decorado con fotografías de su infancia y recuerdos familiares, se volvió un campo de batalla interno. El sentido de pertenencia y la nostalgia por su madre chocaban con su creciente deseo de liberarse de las cadenas del silencio sobre su pasado. Se sentó frente al escritorio, respirando profundamente mientras miraba la carta de su abuelo. Recordaba que él siempre le había dicho que el conocimiento era poder. Pero, ¿qué poder tendría si su madre se negaba a ver la verdad, a escuchar? Sabía que abrir ese diálogo podía generar una grieta profunda en su relación, pero el peso del secreto que llevaba consigo era demasiado pesado para ignorarlo. Decidida, comenzó a escribir un borrador de un mensaje. Necesitaba ser clara y, al mismo tiempo, demostrar vulnerabilidad. «Mamá, hay algo que me está consumiendo y tengo muchas preguntas. Necesito hablar contigo sobre el pasado. Hay cosas que no comprendo y quizás, si me permites, podamos descubrirlas juntas». Al leer lo que había escrito, ella misma sintió que la incertidumbre la devoraba. Era tan simple desear que la familia se abriera a la verdad. Tomó su teléfono y, tras un breve instante de duda, presionó enviar. La sensación de alivio y terror emergió en igual medida. Valeria se levantó, sintiendo la adrenalina fluir por sus venas. Ahora ya no había vuelta atrás. Sentía que estaba en una cuerda floja y el viento soplaba fuertemente en su contra. Pasaron unas horas y su mente voló a la posibilidad del objeto que el profesor había encontrado. ¿Qué sería? Se imaginaba una carta, una fotografía, quizás un artefacto que había pertenecido a su abuelo en tiempos de conflictos y decisiones difíciles. Todos esos pensamientos la llevaron a sentir una mezcla de emoción y ansiedad. Valeria se levantó de la silla y se dirigió a su habitación. Necesitaba enfocarse. En lugar de dejarse llevar por la incertidumbre, decidió investigar más sobre el legado de su abuelo. Si realmente quería creer en su camino como arqueóloga, debía adoptar la mente de un investigador. Abrió el diario nuevamente, buscando datos sobre su abuelo y sus aventuras, intentando inyectar su propia curiosidad en cada página. Mientras leía, su mente comenzó a tejer conexiones. Las primeras notas sobre su abuelo revelaban no solo sus hazañas, sino también sus fracasos y los temores que lo asediaban. A través de sus luchas, Valeria descubrió un reflejo de sí misma, una conexión palpable que la emocionó e inspiró. El miedo que había sentido antes se convertía en un catalizador para su crecimiento personal. Ya no era solo una nieta buscando respuestas, se estaba transformando en una mujer decidida a encontrar su propio destino. Justo cuando el día comenzaba a disiparse, una llamada interrumpió sus pensamientos profundos. Era su madre. Con una voz temblorosa, la mujer le pidió encontrar un momento para hablar. Era la oportunidad que había estado esperando. La mesa estaba servida con la verdad, pero Valeria fue consciente de que habría que abrir un paréntesis a esa conversación que había estado temiendo. A medida que la conversación se acercaba, Valeria sintió una mezcla de nervios y determinación. La hora de la verdad se aproximaba, y con ello el verdadero desafío.
enfrentar su historia y la de su familia. Estaba decidida, pero cada paso hacia el futuro también era un paso hacia lo desconocido. Mientras se preparaba, una última pregunta resonó en su mente. ¿Podría su búsqueda de la verdad dar forma no solo a su identidad, sino también a su propia libertad? La puerta estaba a punto de abrirse, y al cruzarla, todo cambiaría. La lucha por su voz y su legado apenas comenzaba. Valeria se sentó en el borde de su cama, la voz temblorosa de su madre aún resonando en sus oídos. La adrenalina que sentía creciera con la anticipación de enfrentar lo desconocido, de abrir ese baúl emocional cuya cerradura había permanecido intacta durante años. Sabía que cada palabra podría ser un movimiento en un juego de ajedrez mental que requería de su máxima concentración. Mientras su mente divagaba, recordó las cartas antiguas de su abuelo. Decidió que esas páginas amarillentas no solo eran documentos físicos, sino piezas de un rompecabezas mayor que definirían su nueva narrativa. Cerró los ojos, imaginando la luz tenue de la lámpara del estudio, tomando su diario y dejando que cada frase la llevara más lejos de la timidez que había sentido hasta ese momento. Lo que había dejado de lado eran las capacidades que había heredado, historias que podrían equipararla en valor y sabiduría a aquellos que la precedieron. Las horas pasaron más rápido de lo que pensaba. La conversación estaba a punto de realizarse y en su interior Valeria se sentía como un volcán a punto de hacer erupción. Se apresuró a prepararse, reajustando su cabello y evitando cualquier distracción que pudiera hacerla dudar. ¿Y si su madre no entendía? La posibilidad de ser incomprendida la aterrorizaba, pero en su lugar ella se sintió más sólida, lista para poner a prueba lo que había aprendido. El sonido del timbre la sacó de su ensimismamiento y en un instante el tiempo pareció detenerse. Su madre estaba allí, con una expresión que oscilaba entre la ansiedad y la curiosidad. Con cada paso que daba Valeria hacia la puerta, fue consciente de cómo cada decisión, a partir de ahora, podía cambiar el rumbo de su vida. La dichosa línea del tiempo quedaría dividida entre lo que era antes y lo que sería después. Al abrir la puerta, Valeria pudo ver la mezcla de emociones en el rostro de su madre. Sin embargo, el saludo se desvaneció rápidamente en una atmósfera cargada de tensión. Se sentaron en la sala, el silencio pesando, chorreando a través de los pasillos. Valeria organizó sus pensamientos como piezas de un rompecabezas incompleto, conectando el legado de su abuelo con su propia búsqueda personal. «Mamá, hay algo que necesito que entiendas», comenzó, el hilo de su voz temblando, a punto de romperse. «No es solo sobre los secretos familiares, es sobre mí también. He estado viviendo con preguntas durante tanto tiempo, y el miedo a conocer la verdad me ha paralizado. Si no empezamos este diálogo, nunca seré capaz de seguir adelante». Sus palabras flotaron en el aire, cada sílaba empujando la incomodidad hacia su madre. Observó cómo sus labios se presionaban en una línea recta, mientras se hacía evidente que la resistencia inicial de su madre apenas empezaba a desvanecerse. «Lo sabes, ¿verdad? Las sombras pueden paralizarnos o liberarnos», replicó su madre, su voz ahora resonante, entrelazando un tono de entendimiento con la vulnerabilidad. Las ideas de memoria y legado comenzaron a fluir entre ellas, creando un espacio en el que la verdad podía respirarse. Las horas siguientes fueron un torbellino emocional, donde cada secreto se mostró ante los dos, despojando capas de dolor y revelando la esencia de una familia marcada por el silencio. Valeria supo entonces que cada palabra dicha era una chispa que encendía su propia luz. Con cada fragmento de verdad revelado, su visión de ella misma se expandía, aprovechando la conexión con su madre no solo para reconciliarse con su pasado, sino también para forjar un nuevo camino hacia el futuro.
Mientras el sol comenzaba a ocultarse, dejando un resplandor dorado en el horizonte, Valeria comprendió que superar las sombras llevaría tiempo, pero estaba dispuesta a enfrentar esos retos. La conversación terminó, pero en su interior una nueva llama ardía con fuerza. Justo cuando el silencio se hizo presente nuevamente en la habitación, un vibrar proveniente de su teléfono rompió la atmósfera. Era un mensaje del antiguo profesor, y al abrirlo, Valeria quedó paralizada. Había una observación inquietante. El legado de tu abuelo no es lo que crees. Espero que estés lista para descubrir la verdad que cambiará todo. Su corazón se detuvo momentáneamente mientras la expectativa se mezclaba con el temor. Valeria sabía que el siguiente paso en su viaje no solo determinaría su vida, sino también redefinir su historia familiar en su totalidad. Sin embargo, el camino era incierto, y las sombras que había comenzado a desentrañar tenían más secretos que revelar. La vibración del teléfono aún sonaba en sus manos, y por un instante Valeria sintió que el aire se tornaba denso, como si todas las expectativas y miedos se agruparan en un solo punto dentro de su pecho. El mensaje, cortante y directo, la retó a profundizar en lo que significaba realmente su herencia. Hasta ahora, su búsqueda había sido sobre la historia de su familia, pero esa conexión con su abuelo revelaba un sendero completamente distinto. Uno que la confrontaba no solo con su pasado, sino con su identidad actual y futura. Con determinación se sentó de nuevo en su escritorio, tomó un respiro profundo y se obligó a regresar al diario que había estado escribiendo durante años. Las páginas estaban llenas de pensamientos y emociones, pero faltaba un elemento crucial: claridad. Sabía que para desentrañar su legado necesitaba un enfoque diferente. Sin más dilación, decidió dar un paso hacia su propio crecimiento, uno que significaba ir más allá de la narrativa familiar, buscando también sus propias verdades. Mientras escribía, un torrente de ideas fluía, desafiando las dudas que una vez la habían mantenido atada. El legado de mi abuelo, escribió, no es solo un cuento del pasado, es el reflejo de quién soy y de lo que puedo llegar a ser. Cada palabra se sintió como un ladrillo en la construcción de una nueva base emocional sobre la que erigir su vida. El día siguiente se levantó con una energía renovada. Decidió que el primer paso debía ser de acción y no había tiempo que perder. Se dirigió a la biblioteca local, un lugar que solía visitar con su abuelo, y recordó cuán fascinado estaba por los libros sobre historia y genealogía. Lo que antes había sido un simple recuerdo, ahora se convertía en un faro, guiándola hacia lo que debía investigar. Allí se sumergió en tomos antiguos, buscando pistas que pudieran vincular el pasado de su abuelo con el presente. Las horas se escurrieron como arena entre los dedos. Cada descubrimiento intenso amplificaba su deseo de saber más sobre sus orígenes. Sin embargo, no todo era claro. Encontró menciones a un negocio familiar que había fracasado décadas atrás y a relaciones tensas que habían surgido a su alrededor. Mientras leía, también comenzó a notar patrones de conducta que se repetían en su propia vida. Era posible que esos ciclos de silencio, secretos y desconfianza estuvieran influyendo en sus decisiones actuales. Decidió hablar con su madre nuevamente. Había vislumbrado que la comunicación abierta era su herramienta más poderosa. Sin embargo, el temor a lo que podría revelar la perturbaba. La imagen de su madre, lidiando con su propio pasado, la llenó de compasión. ¿Cómo puedo ayudarla y a mí al mismo tiempo?, se preguntó, enfrentando el dilema de proteger sus sentimientos o buscar la verdad. Ese mismo día, decidió invitar a su madre a un café. Al cruzar la puerta del local, el aroma del café fresco la inundó, ayudándola a modular su nerviosismo. Al sentarse, cada sorbo era un intento de calmar la marea de emociones que se alzaba dentro de ella.
Las palabras se amontonaron en su mente, debatiéndose entre la necesidad de abrirse y el temor a perturbar la estabilidad de su madre. Tal vez el legado no solo se trataba de descubrir, sino de sanar. Mientras se preparaba para hablar, el zumbido de su teléfono la interrumpió. Era un nuevo mensaje. Tu abuelo dejó algo más que recuerdos. Viene de un lugar inesperado. Necesitas actuar pronto. La sangre se le heló por un momento. Esa afirmación la obligó a reevaluar su situación. Se dio cuenta de que no solo su historia estaba en juego, sino también las decisiones que tomaría a partir de ahora. Valeria miró a su madre a los ojos, sintiendo que podía enfrentar cualquier cosa siempre que estuvieran juntas. Decidida, respiró hondo y con una voz firme comenzó a hablar. No había marcha atrás. Al hacerlo, estaba creando un camino hacia la verdad y hacia un crecimiento que nunca había imaginado. Sin embargo, en lo profundo de ella, la inquietud sobre el significado oculto del mensaje persistía. ¿Qué le había dejado realmente su abuelo?, se preguntó. Ese nuevo misterio se mezclaba con su búsqueda de identidad, llevando a Valeria a un nuevo destino que ya estaba esperando ser descubierto. Valeria se despertó a la mañana siguiente con una sensación de inquietud que la seguía como una sombra. El mensaje de la noche anterior seguía resonando en su mente, empujándola a confrontar lo desconocido. Su abuelo, aquel hombre cuyas historias la habían cautivado, había dejado algo tangible detrás y había llegado el momento de adentrarse en una búsqueda que prometía ser tanto esclarecedora como aterradora. Desayunó con la mente agitada. Cada mordisco de tostada era un recordatorio de que debía actuar. Si su abuelo había ocultado un legado, Valeria no podía permitirse el lujo de ignorarlo. El registro que había visto volcado en viejos libros de la biblioteca sobre su familia la hacía cuestionar su propia narrativa, y ahora también quería entender el verdadero impacto que ese legado tenía en su vida. Salió de casa, decidida a visitar a algunos vecinos de su abuelo, figuras que podrían plantear respuestas o incluso abrir nuevas preguntas. La casa de doña Clara, la anciana que siempre ofrecía galletas recién horneadas durante las visitas, era su primera parada. Valeria respiró profundamente antes de tocar la puerta. Al abrirse, el aire impregnado de vainilla y canela la envolvió, dándole la bienvenida como si nunca se hubiera ido. «¡Qué sorpresa verte, Valeria!», exclamó doña Clara, arrugando los ojos en una sonrisa. «¿Todo bien?» «Hola, doña Clara. Quería preguntarle sobre mi abuelo». Su voz se quebró un poco. «¿Recuerda algo sobre él que no haya sabido?» Doña Clara frunció el ceño, pensativa. Asintió lentamente mientras Valeria la observaba con una curiosidad voraz. Las historias no contadas sonaban más interesantes que las que ya conocía. «Tu abuelo fue un hombre reservado, pero tenía sus secretos», empezó, mientras Valeria se acomodaba en la pequeña mesa de la cocina. «Hubo un tiempo en que estaba muy involucrado en un proyecto, algo que nunca entendí del todo». A medida que doña Clara hablaba, Valeria sintió que algo dentro de ella se afianzaba. Una conexión se tejía a través de las historias de su abuelo, pero también un deseo ardiente de conocer más. La conversación fluyó entre recuerdos nostálgicos y la revelación de un posible negocio que su abuelo había comenzado y que, según murmullos en la comunidad, había acabado en desdicha. Valeria preguntó más, sintiendo el pulso acelerado de la determinación apoderándose de ella. ¿Tendría su abuelo éxito en algún momento de su vida? ¿Habría fracasado debido a decisiones inadecuadas? Al salir de la casa de doña Clara, no pudo evitar pensar en cómo esas elecciones podrían estar ensombreciendo su propio camino. A medida que caminaba de regreso a casa, sus pensamientos se arremolinaron. Las preguntas que habían surgido el día anterior se acumulaban, pero esta vez también comenzaba a escuchar respuestas.
Era evidente que su búsqueda no solo trataba sobre su abuelo, sino también sobre la huella que éste había dejado en ella. En los días siguientes, Valeria puso en práctica una nueva estrategia: escribir no solo en su diario, sino también cuestionar y explorar con más fervor. Cada conversación con su madre y otros familiares se convertía en un mosaico que, cuando se unía, comenzó a revelarle patrones de comportamientos y decisiones que la habían moldeado tanto a ella como a aquellos que la habían precedido. En cada encuentro, Valeria sentía que se fortalecía no solo la relación con su pasado, sino también con ella misma. Se estaba convirtiendo en una investigadora de su propia vida, decidida a trazar un mapa que le llevara a las respuestas que tanto anhelaba. Sin embargo, aun con estas revelaciones, la inquietud persistía. La incógnita del mensaje seguía latiendo en su mente como un tambor marcado y dominante. La pregunta sobre lo que verdaderamente su abuelo había dejado. Aún quedaban cabos sueltos por atar, y aquella búsqueda estaba lejos de llegar a su fin. En una noche tormentosa, cuando el cielo lloraba intensamente, decidió revisar el buzón del correo por si había alguna pista más sobre su legado. Lo que encontró allí la dejaría sin aliento. Un sobre sellado, con una calidad de papel robusto y una caligrafía que reconocía. Era de su abuelo. El corazón de Valeria se disparó. ¿Qué secretos contenía esas palabras? Mientras sostenía el sobre, una mezcla de emoción y miedo la invadía. Había llegado el momento de descubrir no solo el pasado, sino también el futuro que su abuelo había planeado para ella. Y lo que vendría a continuación cambiaría todo. La noche aún no había terminado, y las respuestas estaban a punto de llegar. Valeria sintió como un escalofrío recorría su cuerpo mientras sostenía el sobre en sus manos. La caligrafía era inconfundible. Cada letra parecía resonar con la voz de su abuelo, hablándole desde el pasado. Se sentó en el sillón de su sala, la tormenta arremetiendo con fuerza en el exterior, y sintió que el ambiente se cargaba de una energía casi palpable. Con manos temblorosas, rompió el sello y, al abrir el sobre, encontró una carta amarillenta. Las palabras escritas en él no eran solo una comunicación, eran un vínculo entre generaciones, un eco del tiempo. Al leer las primeras líneas, el corazón de Valeria se sentía cada vez más pesado. Su abuelo hablaba de sueños, de fracasos y de lecciones aprendidas, de un camino que no siempre fue recto ni claro. El relato comenzó detallando su juventud, el fervor por emprender un negocio que podía cambiar la vida de la familia. Pero, a medida que leía, se sumía en una espiral de dudas. El sueño se convirtió en una trampa y, en última instancia, en una decepción. «Fallé», escribió su abuelo. «No porque no trabajara duro, sino porque ignoré mis instintos y permití que los demás tomaran decisiones por mí». Valeria comprendió en ese instante que no solo su abuelo había perdido, también había perdido una parte de sí mismo, y esa pérdida había marcado el rumbo de su familia. Las enseñanzas de su abuelo resonaban en su propio espíritu. El miedo a fracasar podía ser más limitante que el fracaso mismo. Mientras los truenos retumbaban, ella contrastó esas palabras con sus propias experiencias. ¿Cuántas veces había dejado que las opiniones ajenas la guiaran, temerosa de errar? Al finalizar la carta, su abuelo enclavó una verdad que pareció crear un antes y un después en la mente de Valeria. No tengas miedo de equivocarte, Valeria. Todo camino es valioso si te permite encontrar quién eres realmente. Era un llamado a la acción. Una exhortación a explorar su propia identidad sin la sombra del miedo. Cerró los ojos, meditando en lo que había aprendido de su abuelo. Con cada respiro, decidía que no iba a permitir que el legado de desilusión la definiera. En su lugar, utilizaría la historia de su abuelo como una brújula, una guía para navegar por las complejidades de la vida siguiendo sus instintos.
La tormenta afuera comenzó a ceder, y con ella el barro de la confusión que la había envuelto. Se levantó del sillón, decidida a actuar. Cada palabra que había leído actuaba como un empujón hacia una nueva mentalidad, más fuerte y más clara. Quería no solo encontrar su camino, sino tener la valentía de trazarlo con sus propias manos. Valeria comenzó a elaborar un plan. Primero, una charla abierta con su madre, para entender más sobre los sueños de su abuelo y cómo su legado había afectado la dinámica familiar. Luego, unirse a grupos o talleres que la acercaran a sus propias pasiones, esa arquitectura de su ser que había permanecido oculto. Necesitaba herramientas que la empoderaran, su esencia libre de pesos innecesarios. Mientras se sentaba frente a su computadora, la pantalla iluminando su rostro con una mezcla de esperanza y determinación, se dio cuenta de que estaba a punto de iniciar un viaje significativo. El descubrimiento que había comenzado con el mensaje de su abuelo ahora la impulsaba a explorar no solo su pasado, sino también el futuro. Pero en medio de este despertar, una sombra de duda emergió. ¿Estaría realmente preparada para lo que ello implicaba? Antes de que el pánico pudiera abalanzarse sobre ella, se aferró a la determinación que había cultivado. Un nuevo aviso apareció en su pantalla, un mensaje de una plataforma de redes sociales donde había contactado a un viejo amigo de su abuelo. Tengo información que podría interesarte. ¿Podemos hablar pronto? La promesa de más secretos por descubrir la mantenía en vilo, una mezcla de emoción y ansiedad brotando en su interior. Tomó aire profundo y sonrió. Quería ir a fondo, descubriendo no solo lo que su abuelo había querido dejarle, sino también lo que ella estaba dispuesta a hacer por sí misma. La búsqueda apenas había comenzado, y lo que encontraría definiría su camino. La llamada pronto llegaría, y con ella una oportunidad para enfrentar lo desconocido. Estaba preparada, pero no podía predecir la magnitud de la revelación que le aguardaba. ¿Qué más había ocultado su abuelo? Vale la pena descubrirlo, y esa insistente pregunta quedaba suspendida en el aire, un eco resonando en su mente a medida que el futuro se desplegaba ante ella. Valeria inició su jornada con la mente clara y el corazón latiendo fuerte. La noche tormentosa había dado paso a un amanecer despejado, y cada rayo de sol que entraba por su ventana parecía simbolizar nuevas oportunidades para ella. Aquella llamada de su abuelo le había dejado un eco vibrante en sus pensamientos, y ahora ella decidió tomar el primer paso para honrar su legado. Preparó una lista de preguntas que quería hacerle a su madre. Sabía que debía ser cuidadosa. El tema del abuelo siempre traía a la superficie emociones intensas. Pero el deseo por conocer la verdadera historia detrás de la vida de aquel hombre que tanto admiraba vencía cualquier temor. Con la lista en mano, se sentó a la mesa del desayuno, el aroma del café llenando el espacio. El momento llegó más pronto de lo que esperaba. Su madre entró en la cocina con una expresión de fatiga en el rostro. Aún había una sombra de tristeza que la seguía como una nube plomiza. Valeria se sintió reconfortada por la familiaridad, pero también impulsada por la necesidad de claridad. «Mamá, ¿podemos hablar de abuelo?» La pregunta salió casi sin pensarlo. Su madre la miró, sorprendida, pero asintió lentamente, como si se preparara para abrir una puerta muy cerrada. Mientras hablaban, Valeria escuchó las historias de su abuelo, las mismas que había oído en otras ocasiones, pero esta vez había un matiz diferente. Valía la pena cada detalle, cada anécdota que su madre compartía, desde su pasión por la carpintería hasta cómo su visión de negocios había sido considerada revolucionaria en su tiempo. Retos y legados entrelazados, fracasos que eran tan importantes como los éxitos. Era un retrato complejo de un hombre que luchó contra la adversidad, no solo en su vida profesional, sino también en el ámbito personal.
Sin embargo, en algún momento, la conversación cambió de rumbo. El dolor y la decepción empezaron a salir a flote. Su madre mencionó las promesas rotas y los sueños frustrados. Valeria se dio cuenta de que, detrás de cada relato, había un sistema de creencias que su familia había heredado, una cultura del miedo al riesgo que había marcado su crecimiento. Siempre sentí que tenías que seguir un camino seguro, Valeria. Tu abuelo y su fracaso fueron lecciones difíciles, dijo su madre con voz temblorosa. Esa revelación golpeó a Valeria. Era un legado de limitaciones que había influido en su vida. Reflexionó sobre sus propias decisiones, sobre cómo muchas veces se había dejado llevar por esa misma voz que le decía que no se apartara del camino seguro. Pero ahora, armada con las palabras de su abuelo, «No tengas miedo de equivocarte», comenzó a cuestionarse. ¿Cuánto de su vida había vivido en función de expectativas ajenas? Decidida a romper las cadenas de la historia familiar, Valeria se comprometió a transformar su legado. No podía cambiar el pasado, pero tenía la posibilidad de reescribir su propia historia. Pensó en inscribirse a un curso de diseño arquitectónico, en una universidad que siempre había deseado, a pesar de las dudas que las voces familiares habían sembrado en su mente. Mientras se levantaba para ir a buscar su laptop y darle forma a esa nueva pasión, su madre la detuvo. «Valeria, ¿qué planeas hacer realmente?». La pregunta era directa, y en ese instante Valeria sintió que era más que un simple cuestionamiento. Era un desafío. Respiró hondo antes de responder. «Voy a seguir mis propios sueños, mamá. Quiero encontrar lo que realmente me apasiona, aunque eso signifique cometer errores en el camino». La afirmación resonó dentro de ella, un acuerdo personal que la empoderaba. El proceso ya había comenzado, aunque la incertidumbre seguía ahí. Mientras cerraba la puerta a esas viejas creencias, algo nuevo se gestaba en su interior. La certeza de que descubriría su propia voz. A medida que estaba a punto de sentarse nuevamente frente al ordenador, una notificación emergió en su teléfono. Era un mensaje del amigo de su abuelo. «Aún interesada en la historia de tu abuelo. Hay más detalles que te pueden sorprender, y me gustaría compartirlos contigo». Valeria sintió un escalofrío que recorría su espalda. Se dio cuenta de que no solo estaba en un viaje de autodescubrimiento, sino que también podía ser parte de una revelación que le mostraría la verdad oculta de su familia. El pasado era un enigma que se disponía a cambiar su futuro. Con una mezcla de anticipación y nerviosismo, dejó que su mente navegara hacia la conversación que tendría. Aunque no sabía qué secretos se estaban revelando, una certeza la invadió. Lo que descubriera podría ser la clave para liberarse de las limitaciones que había heredado. Así, el camino hacia su futuro seguía desarrollándose, y lo que encontraría a continuación podría ser la piedra angular de su transformación. El lunch se convirtió en un refugio, un espacio donde Valeria podía revisar con calma el mensaje inesperado. Se sentó en una de las mesas del parque. El murmullo de la gente de fondo se transformó en una melodía casi tranquilizadora. Sacó su teléfono, tomó un instante para respirar y abrió la conversación con el amigo de su abuelo. La curiosidad la consumía. ¿Qué era aquello que podía cambiar su perspectiva? «Hola, claro que sí. Estoy muy interesada. ¿Qué sabes sobre él que yo no?», envió, esperando que la respuesta llegara pronto. Mientras tanto, su mente se aventuraba en un mar de posibilidades. Historias ocultas de valentía, decisiones tomadas en la penumbra que habían influido en su legado familiar. La respuesta llegó rápidamente. «Tu abuelo tenía un proyecto que le apasionaba, algo que nunca llegó a realizar. Necesito que vengas a mi taller. Quiero que lo veas». El taller, ese mismo lugar que había oído mencionar tantas veces,
Sonaba como un laberinto de cosas sin resolver. ¿Qué tipo de proyecto podría haber mantenido en secreto? Decidida a adentrarse más en la historia, Valeria empezó a planear su visita al taller. Pasaron las horas en un constante vaivén de entusiasmo y dudas. La certeza que había encontrado en su decisión de seguir sus sueños comenzaba a dar paso a un nuevo cuestionamiento. ¿Qué tal si el legado de su abuelo no era solo de valentía y fallos, sino también de oportunidades nunca concretadas? Estaba lista para asumir ese peso. La incertidumbre la invadió. Se preguntaba si visitarlo sería un acto de desafío o una búsqueda de su propia motivación. Lo que fuera que encontrara debía ser una pieza esencial en su viaje de transformación. Finalmente decidió que sí. Nada la detendría. Esa parte de su vida requería atención. Antes de su visita al taller, Valeria se dedicó a investigar sobre diseño arquitectónico, empapándose de fundamentos y conceptos que antes le habían parecido intimidantes. Las imágenes de construcciones emblemáticas, los planos, los detalles técnicos, todo se entrelazaba en su mente como hilos de un tapiz que finalmente parecía tener sentido. Cada hallazgo la emocionaba, y con cada paso su confianza crecía. Al día siguiente, con la mente rebosante de todas estas nuevas ideas, llegó al taller. Era un lugar de trabajo desordenado, pero lleno de vida. Virutas de madera, herramientas bien cuidadas y bocetos esparcidos por toda la mesa. Allí, el amigo de su abuelo la recibió con una expresión amable, como si supiera el peso emocional que llevaba sobre sus hombros. Tu abuelo soñaba con construir un teatro comunitario, algo que uniera a la gente. Aunque había enfrentado muchos fracasos, nunca dejó de creer en su visión. Esta es su idea, aseguró, mostrándole un plano dibujado a mano. A medida que Valeria contemplaba el trabajo de su abuelo, un torrente de emociones la invadió. La ambición, el deseo de conexión con la comunidad, el anhelo por dejar una huella, todo estaba presente en esos trazos. Los ojos de Valeria brillaron al comprender el significado de sus sueños. No se trataba solo de ser arquitecta, sino de cultivar un sentido de comunidad, de conexión genuina a través del diseño. Todo lo que había escuchado de su madre cobraba un nuevo sentido. En ese taller comenzó a entender que su legado no era solo un informe de fracasos, sino una invitación a soñar, a construir. Sin embargo, la revelación vino acompañada de otra pregunta. ¿Podría ella, una mujer joven, llevar adelante la idea de un abuelo cuya visión nunca llegó a cumplirse? Valeria contempló el plano con fervor renovado y en su mente sonaba una voz firme. No temas al fracaso, usa cada tropiezo como un escalón. La idea de construir no solo un edificio, sino un espacio que hablara de sueños compartidos, resonaba con fuerza. Con una mezcla de inspiración y miedo, supo que debía continuar esta conversación y llevarla más allá. Aquella chispa de su abuelo, esa intención de crear puentes a través de su arte, necesitaba ser avivada. Justo cuando estaba perdiéndose en sus pensamientos, el amigo de su abuelo interrumpió con una mirada seria. «Hay algo más que debo decirte sobre tu abuelo». Un nuevo secreto estaba próximo a revelarse. Uno que podría cambiar la forma en que Valeria veía su propio potencial. El desafío de desentrañar su historia apenas comenzaba. ¿Qué tipo de impacto podría tener su vida si decidía continuar la obra inacabada de su abuelo? El camino estaba trazado, pero el viaje de descubrimiento apenas comenzaba. Valeria sintió que el aire en el taller se tornaba eléctrico, con la posibilidad de descubrir algo crucial sobre su abuelo. La promesa de conocer más sobre ese misterioso legado la llenó de anticipación, pero también de un pequeño temor. «¿Qué más puedes decirme?», preguntó, sintiendo que su corazón latía más rápido, como si cada palabra que estaba a punto de escuchar fuera un paso más hacia su propia realización. El amigo de su abuelo
asintió lentamente, preparándose para profundizar en la historia. Tu abuelo enfrentó un dilema que lo atormentó durante años. La comunidad siempre estuvo dividida sobre su proyecto del teatro. Muchos querían avanzar, pero otros sentían que era un capricho. El debate creó fricciones. A medida que todo se intensificaba, él comenzó a dudar de sí mismo. Decidió apartarse, creyendo que sería mejor dejarlo atrás. Cada palabra resonaba en el corazón de Valeria, llevándola a pensar en su propia lucha. Al igual que su abuelo, ella también había sentido la presión de las expectativas, las dudas ajenas, prendiéndose como llamas en su inconsciente. Pero ahora, frente a ese nuevo relato, se dio cuenta de que el legado de su abuelo era mucho más que un sueño perdido. Era una invitación a luchar por lo que creía. La batuta estaba en sus manos. Si él pudiera ver lo que has hecho hasta ahora, sabía que estaría orgulloso, continuó el amigo, sus ojos reflejando un profundo respeto. Tu valentía y tu deseo de honrar su memoria son un regalo que él valoraría más que cualquier proyecto terminado. Valeria tomó aire profundo, sintiendo cómo el peso de la historia familiar que había llevado sobre sus hombros comenzaba a retroceder. No permitiré que su legado se pierda, se dijo en voz baja, un furor nuevo ardiente en su corazón. Con cada momento que pasaba en el taller se reafirmaba su propia historia y supo que su camino estaba comenzando a definirse. Regresó a casa, su mente girando como un torbellino de ideas renovadas. Cada conversación, cada revelación, la acercaba más a la verdad que había estado buscando. Decidió que estaba lista para dar el siguiente paso, presentar su proyecto del teatro comunitario a la comunidad. La idea de reunir a su pueblo, de construir un lugar donde las historias pudieran ser compartidas, resonaba tan fuertemente en su ser como nunca antes. Así que, bajo la luz tenue de su habitación, comenzó a esbozar su propuesta. Escribió sobre la importancia del arte y la cultura en la comunidad, sobre cómo un espacio compartido podía unir a generaciones y crear espacios de diálogo. A cada palabra que anotaba, la pasión la invadía más y más. Sabía que había tomado la decisión correcta al perseguir sus sueños. Los días siguientes fueron intensos. Valeria se reunió con líderes comunitarios, ofreciendo no solo su propuesta, sino también su propia historia, la conexión directa con su abuelo. En cada encuentro, compartía su deseo de forjar algo que no solo honrara un legado familiar, sino que también ofreciera a todos una oportunidad de expresarse y conectar. La resonancia de su voz parecía atraer oídos receptivos, y en esos momentos sentía una comunidad que comenzaba a unirse. Cuando finalmente llegó el día de la presentación, Valeria se sintió poderosa. En el auditorio lleno de conocidos y desconocidos, habló con una vulnerabilidad y autenticidad que sorprendentemente la llenó de fuerza. Cada mirada atenta y cada silencio comprensivo la hacían sentir que estaban junto a ella en este viaje. Este teatro no será solo un lugar para presentaciones, sino un hogar donde reviviremos la historia de quienes nos precedieron. Es un espacio para todos, donde el pasado se encuentra con el presente y el futuro se puede soñar, exclamó con fervor. Los aplausos resonaron en el aire, llenando el espacio con energía transformadora. Más que una idea, había suscitado un movimiento en la comunidad. A medida que más y más personas se acercaban, brindándole apoyo, Valeria se dio cuenta de que no solo había heredado la pasión de su abuelo, sino también su determinación para desafiar la historia que le había precedido. La aceptación y camaradería que comenzó a brotar en torno a su manifestación del futuro se sentía como un abrazo cálido. Finalmente, un mes más tarde, Valeria fue capaz de anunciar el inicio de la construcción del teatro comunitario. Había transformado su legado en una celebración real,
una manifestación tangible de su crecimiento. En ese momento, en medio de los aplausos y la emoción, entendió que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero que cada uno de ellos le traería más fortaleza y confianza en sí misma. Valeria, ahora comprometida no solo con su historia, sino con la comunidad, se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de haber terminado. Había conquistado sus temores, había encontrado su voz y el lugar al que pertenecía. Cada paso hacia la realización de su sueño construía una nueva narrativa, una que reconocía el dolor y la lucha, pero también honraba la alegría y la conexión. En ese momento, mientras observaba cómo la luz del atardecer iluminaba el lugar donde se erigiría el teatro, supo que había cambiado para siempre. Ya no era solo la nieta del Apache que había sentido la presión del pasado, sino una mujer que se había levantado y había forjado su propio camino. El futuro era brillante y lleno de posibilidades, y estaba lista para recibirlo de brazos abiertos. Ahora es el momento de apoyar este canal y ser parte de historias que inspiran. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que historias como esta lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.